¿Dónde está la iglesia? Se pueden sentar. Gracias. Que Dios me lo bendiga mucho. La semana pasada estuvimos tratando un tema con relación a Efesios capítulo 6 y quiero hoy dar otras pinceladas acerca de esto porque no hemos terminado con Efesios para entrar entonces en Nehemías y hablamos en Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12 y dice que vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero que nos pongamos en pie una vez más, si todavía tiene fuerza para estar en pie como iglesia, nos ponemos en pie. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y este pueblo hermoso dice, amén. Vamos a esperar que todos estén reverenciando la palabra. Amén. Efesios 6, 11 y 12 una vez más. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí mismo donde estás, extiende tus manos. Y yo le pido al Señor, como siempre, que sea Él obrando, que sea Él hablando. Espíritu Santo, hazte tu cargo de todo. Sin ti, Espíritu Santo, no se puede hacer nada. Sé tú obrando en esta congregación, en la palabra, Señor. Yo creo y sé que aquí hay una buena tierra para recibirla, Dios mío, y que esa palabra va a ser como esa semilla sembrada en buena tierra que va a germinar, va a echar raíces profundas, se va a arraigar, Señor, va a crecer y van a dar fruto al 100% en el nombre precioso de Jesús. Te pido que como vaso, Padre, que tú me uses, Dios mío. Que sea tú hablando a través de este vaso, Padre. Y que todo lo que haya en este vaso que no te agrade, Señor, que tú seas retirándolo, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús y este pueblo un fuerte. ¿No se escuchó? Amén. Se pueden sentar. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de este versículo, de cómo la iglesia tiene una misión en esta tierra. Cuando el Señor formó al hombre, le dio una asignación. Sabemos que todo estaba aparentemente bien, pero luego aconteció algo en el jardín del Edén y entonces el enemigo, se le dio entrada al enemigo. Y a partir de ahí que surgió una separación del hombre y de Dios a causa del pecado que se había cometido. Luego el Señor envía a nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ser más que vencedores por la reconciliación que tuvimos a través de la preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Amén. Así que, y hablamos también de Daniel, de cómo el enemigo quiere venir a dañar la obra del Señor, como él quiere venir a poner sus dardos, como él quiere venir a jugar con nuestra mente, y que el apóstol Pablo dice que tenemos que ser renovados, tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podáis ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, porque esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero el enemigo siempre va a querer venir a poner la mentira de él y quitar la verdad de nuestro Señor Jesús. Le vas a creer a muchos que no valen nada, que no pueden hacer las cosas, que no hay valor, pero déjame decirte, y tú lo sabes, no tengo ni que decírtelo porque tú estás más que confirmado que a través de Cristo, que nos dio identidad, fuimos adoptados como sus hijos y tenemos la bendición de nuestro Señor y podemos decir, Abba Padre, papito mío, porque no somos huérfanos, tenemos un Padre que nos ama, que nunca nos ha dejado solos. ¿O cuántos se han sentido solos? En algún momento nos hemos sentido solos, pero el Señor siempre está ahí, ¿verdad? En algún momento nos hemos sentido tristes, pero el Señor está. En algún momento quizás nos hemos sentido afligidos, pero el Señor aún así sigue estando ahí. Y seguirá estando ahí porque Él no miente. Él dijo, cuando Jesús iba a ascender al cielo, dijo, fue a preparar morada para nosotros. Y el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar. Y nada nos falta a nosotros. Amén. Así que acuérdense que van a tomar notas.
También hablamos de cómo nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y hablamos de Daniel, de cuando Daniel, ya conocemos la historia de Daniel, cuando el rey, déjame ir para allá. ¿Quién dijo? No es Nabucodonosor. Vamos para allá para que estemos más. El rey Darío constituyó sobre el reino a 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y un sátrapa era un hombre con mucho poder en el antiguo imperio persa. Y tenía un poder administrativo, tenía un poder judicial y militar. Y era el protector, eran protectores del reino en su totalidad, ¿verdad? Pero también el rey Darío constituyó a 3 gobernadores, y entre esos 3 gobernadores, ¿quién estaba allí? Estaba Daniel. ¿Qué sucede? Que estos hombres que eran impíos, que no creían en Dios, o ellos creían en su propio Dios, pues querían retirar de ahí, de ese poder donde Dios mismo había puesto a Daniel, porque no lo querían allí. Eso va a acontecer con muchos de nosotros que no nos van a querer en ciertos lugares, pero no es porque, es pues simple y sencillamente por lo que cargamos, porque al enemigo le molesta la luz que tú portas. Le molesta que tú y yo seamos sal y que demos sazón a este mundo. ¿Entienden esto? Entonces ellos querían que quitar a Daniel, como diera lugar. Y esa es una de las artimañas que usa el enemigo para que la palabra de Dios no corra. Quiere acabar con la fe de nosotros. Y dice que trataron por todos los medios, pero no pudieron. Y dijeron, vamos, ¿por dónde atacamos a Daniel? Se firmó un edicto, le dejé el versículo para que fueran a su casa a estudiar, porque por más que yo quiera no puedo entregarlo todo, les toca a ustedes hacer su tarea. Y dice, se firmaron ese edicto, Daniel se entera de lo que está pasando, lo atacaron por su fe. Y también hablamos de que nosotros, muchos, o todo el que dice, sí Señor, y está en la obediencia al Padre, va a ser atacado por la fe. Porque el enemigo no quiere que tú creas. El enemigo no quiere que yo crea. El enemigo no quiere que el pueblo de Dios crea, que tenga una fe firme. Amén. Y dice que le atacaron por su fe, pero aún así Daniel no puso atención a lo que se estaba hablando, a lo que se había firmado, una orden. ¿Por qué? Porque también estos sátrapas tenían que darle informe a los gobernadores, porque ellos guardaban el reino para la seguridad del reino. Y Daniel, como oraba 3 veces al día, él continuó con su rutina de oración. Nosotros como iglesia estamos llamados a orar. Es una arma poderosa la oración, amados. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos conseguir en oración? No es que vamos a orar para que Dios nos diga, Señor, voy a orar y tú me das esto. Es que nuestra vida tiene que ser una vida de oración constante, las 24 horas, amados, aún durmiendo. Y oración quizás no es tú quizás ponerte 1 hora o 2 horas de rodillas, no. Es solamente hasta pensar en el Señor y bendecir el santo nombre de Dios. En el momento en que tú te acuerdes, en el momento en que tú estás trabajando, haciendo lo que sea, y tú puedas bendecir el santo nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que tú puedas ponerte a la brecha por los demás, por los hermanos, por la nación, por el gobierno, por todo. Estamos llamados a interceder por todo y ponernos a la brecha, amén, por nuestros hermanos. Y dice que aún así Daniel hizo su asignación, hizo lo que él sabía que tenía que hacer. Fue a su habitación, abrió su ventana, comenzó a orar, comenzó a darle gracias al Señor, va a bendecir al Señor, bendecir a Israel, en dirección a Israel, y hacer su oración. Introdujimos también a los niños y a los jóvenes en la jornada de oración de 24 horas. No voy a preguntar quiénes la están cumpliendo, es algo muy personal y yo creo que es responsabilidad de cada uno cumplir con eso, no solamente porque se le asignó, sino porque dijeron que sí y porque tiene que ser ya una costumbre del pueblo de Dios orar. Amén. Como hoy que estamos, tenemos un ayuno congregacional que lo vamos a entregar cuando termine el servicio. Dice, como no fue hallada ninguna falta en Daniel, porque él tenía un espíritu superior. Hablamos de esto también, de que nosotros como iglesia tenemos que anhelar tener ese espíritu superior. Y esto significa un carácter excepcional, fidelidad, la presencia del Espíritu Santo que transforma, porque la presencia del Espíritu Santo transforma. ¿Cuánto lo creen? Una fe firme que no tiene variación, que cuando vienen los ataques del enemigo se fortalece en la oración. Y estos hombres, estos sátrapas, que trataron de como acomodar al lugar de terminar con Daniel,
No pudieron, porque aunque fueron por su fe, la fe de Daniel se mantuvo firme en el Dios grande y temible, en el que él conocía, que no ha perdido una sola batalla. Amén. También hablamos de Hechos 3, de cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa. Iban a orar. Y dice que oraban los judíos y los gentiles temerosos de Dios, oraban 3 veces al día. En la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, en la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, y la puesta del sol, que era en la noche. Y nosotros como iglesia también estamos llamados a orar. Le voy a contar algo. Yo personalmente siento un gran compromiso de seguir predicando la palabra de Dios tal como es, la verdad, porque la palabra es la que nos hace libre, la que nos da el entendimiento y nos dirige hacia el cielo. De no comprometer la palabra con nada, de no comprometer la casa de Dios con cosas que puedan llevarnos, como de desviarnos del propósito de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que entiendo que no estoy para entretener, estoy para edificar. Y yo creo que ustedes quieren ser todos edificados, porque somos llamados a ser edificadores del reino. Amén. Bien. Entonces, y cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a la oración, se encontraron con el cojo que estaba allí, que era puesto allí. Y este hombre que estaba allí esperando una limosna, ellos tenían la mejor limosna que se le podía dar a este hombre. Y tú y yo portamos esa limosna, que es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y le dijeron a este hombre: mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo, de eso yo te voy a dar. Levántate y anda en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabes qué pasó después? Que este hombre dice que no se despegó de ellos, porque este hombre comenzó estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho, que comenzó a dar brinco, a gozarse, y entró saltando al templo y se quedó adorando. Y a través de ese testimonio muchos creyeron. De que a través de nuestro testimonio muchos crean. Muchos a través de nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio, pastora? Cada uno sabe cómo tiene que testificar a Cristo. Amén. Bien. Seguimos y vamos ahora, nos quedamos en la parte donde en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para Dios, para la destrucción de fortaleza. Y dijimos que la proclamación poderosa de la palabra, que tenemos que proclamar esa palabra poderosa, que sea como esa espada de doble filo, que es realmente una espada de doble filo, y que nosotros todos tenemos que portar esa palabra, una palabra que penetre hasta los huesos, hasta los tuétanos, que pueda quebrantar, que pueda romper, que pueda derribar murallas, que pueda romper cadenas, en el nombre precioso de Jesús. Ustedes cada uno portan esa palabra. Todos tenemos una palabra dada por el Señor. Ahora, cuando entendemos que contra quién es nuestra lucha, vamos a entender que el enemigo va a querer robar esa palabra, y nosotros como iglesia no vamos a permitir que el enemigo robe la palabra que el Señor puso en nuestro corazón, porque todos tenemos una palabra de parte de Dios, que es la que nos sostiene, la que nos lleva, nos hace caminar confiadamente al trono de la gracia. Y nosotros tenemos que aprender a pelear, a luchar, porque sabemos que la lucha que nosotros tenemos no es contra el hermano. No es contra carne ni sangre, según nos dice Efesios, dice la palabra del Señor. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Pablo en aquel entonces hablaba y decía de este siglo. Y ahora en el 2025 sigue siendo de este siglo también. Por lo tanto, las mismas luchas que tuvo Pablo, que tuvieron los antiguos, esa misma lucha tenemos nosotros hoy en día. O sea, no es para lamentarse, no es para sufrir, no es para decir no puedo. Usted sabe, usted está fortalecido en la palabra y usted puede decir hasta aquí me ha traído Jehová. O sea, yo dependo del Señor, porque yo todo lo puedo en mi Cristo, porque es mi fortaleza. Y yo voy, y el Señor sé que va delante de mí como poderoso gigante. Nunca ha perdido una batalla, no la va a perder, iglesia. Amén. Entonces, hablamos también de 1 de Pedro 5:9, cuando decía que resistí, está firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Hablábamos de que los problemas que podían surgir en esta hermosa iglesia, Ministerio Pasos de Honra, Casa de Restauración, no era solamente en esta iglesia.
En todas las iglesias del mundo, dice mi Biblia, y creo que también la tuya, están los mismos padecimientos, las mismas situaciones, las mismas cosas. Y nosotros estamos aquí porque el Señor está trabajando con nosotros. Estamos en casa del alfarero y tú y yo somos todavía barro. Barro, aunque no lo creas. ¿Qué pasa con el barro? Cuando el Señor mandó a Jeremías a casa del alfarero y le dijo, mira, ve a casa del alfarero, te haré oír mi palabra. Y cuando dice que él entró a casa del alfarero y vio al alfarero trabajando en esa vasija, y hoy esa vasija puede representar la vida de cada uno de los que están aquí. Dice que esa vasija en la mano del alfarero se echó a perder. Y dice la palabra que ahí estaba el Señor mirando, porque el Señor lo ve todo, los ojos de Jehová están sobre todo. Y le dice él, ¿no podré yo hacer como ese alfarero? Oh casa de Israel. Pero hoy le dice, ¿no podré yo hacer como ese alfarero? Oh ministerio, vasos de honra, y cada uno de los que están aquí sentados. Yo puedo, mira, yo te puedo tomar como vasija que tú eres. Y si yo veo algún defecto, yo voy a desbaratar esa vasija y la voy a comenzar a hacer de nuevo, porque la estoy preparando para un propósito. Y el propósito es eterno, no es un propósito de un momentito. Yo quiero que tú hoy salgas con una palabra y una convicción de quién tú eres en Cristo Jesús, de cuál fue el llamado que el Señor a ti te hizo. Que nuestra fe, que tu fe no se mueva a ningún lado. Que no te dejes mover por el viento de doctrina, sino que la única doctrina es Cristo y la palabra escrita. Una de las cosas, y me disculpan algunos por esto que voy a decir, si le ofendo a alguien, con la que él le hemos dicho varias ocasiones y bregamos todos los días, que muchas veces muchos se deleitan en viendo estudio por ahí y se olvidan de la comida. Porque mezclaron aceite, harinas. ¿Entienden? Y cuando nosotros nos quedamos como cristianos que somos comiendo, entendiendo, eso nos va a llevar a nosotros a entender cuál es la visión de la casa donde estamos nosotros plantados, donde Dios nos trajo. Y eso es una realidad. Luego no se sabe ni para dónde van ni para dónde vienen. Escuchan tantas cosas que ya no saben ni para dónde van ni para dónde vienen. Eso es bien peligroso, iglesia. Bien delicado. Pero seguimos. Ya entramos en la otra parte donde hablamos de 2 de Timoteo capítulo versículos 3 y 4. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen apunte? Anoten ahí. 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Y dice aquí el apóstol: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Porque estamos hablando de que nosotros tenemos que vernos como iglesia, como un ejército espiritual, el ejército de Cristo. El ejército que permanece unido, el ejército que cuando está marchando van todos en el mismo tiempo. No va uno detrás, uno delante, no se queda uno por los lados, vamos en el mismo tiempo. Amén. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El 4. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que el que ya se alistó como soldado de Cristo, cuando un día levantamos nuestras manos y dijimos, Señor, te acepto como mi Salvador, como dueño de mi vida, a partir de hoy nosotros dejamos de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecer a Cristo. A Él tenemos que agradarle. Amén. Y dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo cuando leo esto, yo no sé, a mí me provoca una sonrisa, pero es del gozo de saber que yo estoy alistada en el ejército de nuestro Señor Jesús, que yo soy parte de su batallón, que yo soy parte de ese gran ejército y que Él me tomó por soldado para hacer la obra de Él. Yo no sé cuántos se alegran por esto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy alistada también en ese ejército. Y de ahí yo no me salgo. Y yo voy a marchar firme y derecho con mis hermanos en ese mismo ejército, en el mismo sentir, en la misma dirección. Dios quiere que nos mantengamos fieles a Él, a Cristo. Fiel a la palabra, fiel al mensaje.
que nos ayuda a enfrentar, a soportar la oposición, el sufrimiento, mientras vamos librando la batalla. Eso no dice, no, ya yo soy feliz. Mentira. Si alguien le dijo, no, como el ministerio ese que dice, pare de sufrir, imagínese usted, algún día será, pero no va a ser aquí en la tierra. Eso va a ser en el cielo. O sea que si usted quiere dejar de sufrir en la tierra, tiene problemas. Anule eso si se lo enseñaron, que eso no, ni siquiera, ¿dónde dice eso? Porque el Señor dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento aquí. Y quiere decir que por encima de tener una situación, un problema, una dificultad o como se llame, usted tiene paz, porque usted sabe a quién usted le sirve, usted sabe quién está al lado suyo, usted sabe quién le sostiene, quién le da la fuerza que está necesitando, amén. Quién es su hacedor, su creador, el que le suple, usted sabe quién es, amén. Y sabe que no es huérfano, que tiene un padre, y yo también lo sé. Bien, entonces dice que librar la batalla significa en lo que yo encontré, y no sé ustedes lo que encontraron. Bueno, esto no se lo había dicho, déjenme tomar agua. ¿Cuántos están librando batalla? Si yo le preguntara a ustedes ahora mismo, ¿cómo están? Y ustedes me dicen, prosperado y en victoria. ¿Cuántos dicen prosperado y en victoria? ¿Eso qué quiere decir? Que están librando. Amén. Y así estamos. Yo estoy prosperada y en victoria, librando batalla. Porque cada vez que tú libras una batalla, gracias Señor, ahora vamos para la próxima. Pero voy más fuerte, porque ya yo sé cómo es la cosa. Ya yo sé contra quién es mi lucha. Amén. Entonces, librar una batalla puede significar cuando estamos en una lucha contra el adversario, que muchas veces estamos luchando contra el adversario, pero acuérdate de esto, que el Señor es quien pelea por nosotros. O estamos en un peligro en lo natural o en lo espiritual, enfrentar problemas, desafíos, luchar contra las tentaciones del mundo, que es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, a veces dicen que luchar contra las tentaciones del mundo, y calificamos a los hombres nada más para eso, pero no, las mujeres también, hasta los jóvenes, los niños, todos tenemos tentaciones y tenemos que lidiar con esas tentaciones y luchar diariamente para no caer todos los días. Amén. Contra las tentaciones del mundo, y Jesucristo nos saca de ahí. Libramos la batalla a través de nuestro Señor Jesús, de su palabra y la fe puesta solamente en Él, porque en Cristo Jesús, como le decía hace un ratito, tú y yo somos más que vencedores, amén, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como iglesia tú hoy tienes que, no solamente que sea una palabra que tú te la aprendas de memoria, no, eso no es un cliché, eso es algo que tú tienes que atesorarlo dentro de ti y saberlo, y cuando tú te veas en el problema, tú digas, espérate, primero yo todo lo puedo en mi Cristo que es mi fortaleza. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor. Entonces, la palabra con la palabra tú y yo nos vamos a defender. Hablamos de que nuestro Señor Jesús, después de 40 días de ayuno, se defendió con la palabra. Cuando Satanás lo quiso tentar con su propia deidad. O sea, ¿qué podía hacer? Mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea que cálmate. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones, aprenderla. Y no solamente aprenderla para memorizarla o para decírsela a alguien, para nosotros, para aplicándolo nosotros. El apóstol Santiago decía que no seamos oidores de la palabra de Dios, que seamos hacedores de la misma. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque cuando tú aprendes la palabra y tú te la aplicas, eso te bendice, me bendice, nos fortalece. Amén. Así que ya no me lloren más. Aquí no hay llorones, ¿verdad que no? Nadie, no. Aquí hay llorones. No se escucha. Voy ahora a mirar así. Le voy a ver la cara a todos. Aquí hay llorones. Amén. Ni llorona tampoco. Aleluya. Entonces en Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fuimos librados de allí. Y a veces algunos cristianos todavía viven ahí como si Cristo no hubiese venido, como si la sangre no hubiese sido derramada, y se dan como encarcelar
por el enemigo acorralar y olvidan la sangre de Cristo. Y cuando tú te sientas acorralada, que muchas veces, de hecho sí, muchas veces nos sentimos así, nosotros tenemos que recordar la sangre de nuestro Señor Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado. Ahí, en esta posición es donde estamos ahora. Ya no estamos en la posición donde Satanás nos quería tener, donde nos tenía antes de venir a él. No sé los que nacieron en el evangelio. Yo vine grande, mejor dicho, con mucha edad. Estoy chiquita, me quedé. Pero vine aquí y yo sé que yo no voy a este lado, porque ya eso es parte del pasado. Esa no es mi vida, eso no me corresponde, y yo no voy a permitir que Satanás venga a poner fortaleza en mi mente. No podemos permitirlo como iglesia. Tenemos que rechazarlo en el nombre precioso de Jesús. Por eso es la importancia de saber quiénes somos en Cristo. ¿Qué dice la palabra de mí? ¿Qué dice la palabra de ti? Amén. Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos llamados a funcionar como ese ejército, como un cuerpo, y el capitán en mando se llama Jesucristo. El que te manda a ti, el que me manda a mí. Amén. Y cuando tú y yo entendemos quién es mi capitán en mando, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a andar derechito. Sí, porque ya sabemos quién es nuestro capitán, quién es nuestro jefe. Él nos está guiando. Entonces se supone que el capitán, el jefe en mando, nos guía. Y si nosotros no salimos de esa guianza, Él deja de ser nuestro capitán por decisión propia, no porque Él se fue. Porque Él no se va, nunca nos va a dejar, sino por decisión propia. O sea que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones que honren a Dios, porque lo que honra a Dios nos bendice a nosotros. Te bendice a ti, me bendice a mí. Amén. Así que hay un llamado a no abandonar la meta. No importa lo que veamos, no importa que compartir el evangelio. Mira, este sábado tenemos una gran oportunidad de seguir, de seguir predicando, porque entiendo que como iglesia, cuando nosotros andamos por ahí todos, estamos hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos hablándole a alguien, estamos haciendo algo. Entonces, este sábado tenemos la oportunidad, yo diría que grande, de seguir hablando la palabra de Dios, cumpliendo esa gran comisión que nuestro Señor Jesús nos encomendó. Esto no es salir del país, porque mira, si vemos aquí ahora, aquí hay cuántas nacionalidades, un montón. Y aquí estamos cumpliendo con el evangelio. Amén. Y ahora cuando tengamos ese servicio evangelístico, es otra gran oportunidad para nosotros invitar a alguien que esté apartado, que no conozca a Cristo, que nos va a costar que lleguen. Eso es verdad. Pero sabe que en Cristo sí lo podemos. Usted y yo tenemos un Espíritu Santo que dice que es el que da convencimiento, el que convence. Y usted desde ahora comienza a orar, Espíritu Santo. Dice que tú alrededor del que no le sirve a Dios, del que está apartado, para convencerlo. A partir de ahora ponme enfrente a la persona que tú quieres, que tú ya decidiste, para que esté ese jueves aquí en la casa recibiendo la palabra. Porque ese día evangelístico no es para ti, para mí. Ya nosotros estamos evangelizados. Y estamos bien full de comida. Es para compartirla con otros. O sea que el compromiso que nosotros tenemos ese jueves, ¿qué día es? ¿Jueves cuándo? El jueves 2 del mes próximo, es con los que están apartados, con los que no conocen a Cristo. Cáigale atrás desde ahora, pero no lo haga solo, porque solo usted no va a poder. Sola yo no voy a poder. Necesitamos orar, que el Espíritu Santo vaya convenciendo y que nos muestre, porque dice que el Señor iba añadiendo día a día lo que iban a ser salvos. Y si la palabra dice eso, de ahí es que tenemos que orar. Señor, como tu palabra dice que día a día tú ibas añadiendo a la iglesia lo que iban a ser salvos, dime a quién. ¿Cuánto oran así? Dime a quién ahora. Dime a quién. Anótelo ahí en su cuaderno para que no se le olvide la frase. Y después te busca el versículo de que el Señor iba añadiendo día a día lo que iban a ser salvos. Acostúmbrense a escribir. Porque aquí esto se va y se queda quizá con una palabrita. Pero si usted escribe, o usted graba y después usted escucha, o usted después se va al YouTube, al Facebook, que de hecho vayan al YouTube y suscríbanse en el canal. Vayan al Facebook, denle me gusta y compártanlo.
Es su casa. Si usted no lo comparte porque le avergüenza su casa, y a ninguno de aquí le avergüenza su casa, porque están aquí porque les gusta su casa. Amén. Y están orgullosas de su casa. Amén. Entonces, la iglesia como ejército se organiza para pelear por la encomienda dada, y como soldado nosotros tenemos que estar activos y como guerrero y como centinela, yo pienso que hoy es un día, a partir de hoy se tienen que, los que no se han levantado, todos esos guerreros, esos centinelas, todo el que tiene un llamado de parte de Dios, todo el que fue salvo, para levantarse y proclamar la palabra. El Señor está llamando a la iglesia a que se levante, pero no de su asiento, a que se levante a hacer a la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, yo se lo voy a recordar solamente, que estamos en los últimos tiempos. Si vemos las profecías ya prácticamente están casi todas cumplidas. Lo que nos queda es poco. ¿Cuánto? No sabemos. Pero sí, cuando el apóstol Pablo, los colosenses y toda esa gente estaban esperando, los corintios, que llegara el Señor, imagínense ustedes, todavía nosotros seguimos esperando, pero de que viene, ténganlo por seguro, que viene. Amén. Ahora, nosotros tomamos las armas espirituales y nos paramos en la brecha para destruir fortaleza y para dar la batalla con éxito. Cuando hablamos de fortaleza, ¿qué significa fortaleza? ¿Qué puede significar destruir fortaleza? Una fortaleza espiritual es un patrón de pensamiento o de creencia. Muchas personas, todavía creyentes, creen en muchas cosas que practicaban antes. Y déjame decirte que esos son patrones aprendidos, culturales muchas veces. Y nosotros tenemos que salir de los patrones aprendidos y culturales. Amén. Es una creencia errónea y desleal a Dios, porque esto es de lealtad a nuestro Señor. Porque si ya usted vino a Cristo y ya usted va entendiendo la palabra, ya tiene que irse desprendiendo de todas esas cosas que Satanás todavía le quiere dejar puesta en su mente. ¿Sabe qué? Rompa eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces se tiene que desarraigar eso de la mente de uno y en el corazón y del corazón. Le cuento que cuando, quizás en el primer año de haber aceptado al Señor como mi único Salvador y el dueño de mi vida, yo tenía una colección de elefantes. Y se lo digo por si alguien tiene cosas en su casa que saben que a Dios no le agrada, que todavía lo saben y no lo quitan. Y yo tenía una colección de elefantes y ya a mí me gustaban los elefantes. Yo no tenía conocimiento ni de la palabra, ni de Dios, ni de nadie. Y yo tenía elefantes de las tres maneras. Regalado, porque como tenía elefantes y la gente tenía amistades, muchas amistades en ese entonces, ahora no tengo tantas, porque no sé, ya como que no le gusta el evangelio. Regalado, los compraba y algunos me los robé. O sea que yo fui una ladrona. Es la verdad. A mí, yo no me avergüenzo de testificar y de decir la verdad, pero fui libre de eso. Fui libre de eso. Ni a mí misma ya me robo. Ya tengo temor. Y yo tenía, y con la cola para afuera, porque eso de que era, ustedes saben eso, ustedes saben lo que le estoy hablando. ¿Y por qué yo tenía esos elefantes en mi casa? Les voy a explicar. Era emocional, cultural, era quizás ¿cómo le llama eso? No recuerdo cuál es eso, no me acuerdo cómo se llama esa palabra, pero era cuando tú estás atado a algo o a alguien. A mi mamá le gustaban. Y cuando mi mamá fallece, como a mi mamá le gustaban, yo me quedo con un elefantito que ella tenía. Y a partir de ahí, yo me quedé con eso. Tenemos que despegarnos de muchas cosas. Yo vengo como maestra hoy. Y cuando vengo a Cristo, me llegaron a visitar 2 hermanas de la iglesia. Y cuando una de ellas me dice, usted sabe, yo tenía un bol bien grande en la mesa, con una lindísimo. En ese entonces me costó $70, imagínate tú, eso era mucho dinero. Y cuando decía, qué lindo está eso, y yo, sí, ¿verdad? Y me dice, ¿usted sabe el significado de los elefantes? Le digo yo, no. Si usted no tiene conocimiento, no hay problema, pero cuando usted tiene el conocimiento y usted lo sigue haciendo, hay problema, porque ya usted tiene el conocimiento. El pueblo perece por falta del conocimiento.
porque le faltó el conocimiento. Y ella me explica. Yo le dije, saquémoslo ya mismo. ¿Ustedes saben cuántos elefantes yo tenía en mi casa, amados? Sacamos de mi casa 74 elefantes. Hasta las toallas del baño de las visitas eran las toallas de elefante. No los regalé, porque lo que no le bendice a usted tampoco le va a bendecir a otro. Lo echamos en una bolsa plástica y le dimos palo ahí para romperlo y lo botamos para la basura. Ay, me dice, ¿y por qué no me dijiste para allá? No, porque lo que no me bendice a mí, no te puede bendecir a ti tampoco. Y a veces se guardan cosas en la casa por costumbre, por cultura, por apego, por ignorancia. Pero usted ya no vive en la ignorancia porque usted conoce. Dice que cuando fueron a luchar a Ai, perdió el pueblo con un chin de gente, un ejército chiquitito. Simple y sencillamente porque tomaron un manto babilónico y un lingote de oro. Y el Señor dijo, no tomen nada. Imagínense usted, manto babilónico. Cosas que no le agradan a Dios. Nosotros estamos llamados a agradar a Dios en todo y a revisarlo. ¿Qué puede afectar mi vida? ¿Qué puede afectar mi casa? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y muchas veces hay cosas guardadas que tenemos. Y usted no tiene que pelear con nadie para tener problemas. Mira a ver lo que tiene guardado. Sáquelo en el nombre de Jesús. No se aferre a nada. A nada. Así que una fortaleza espiritual es un patrón de pensamiento o una creencia errónea y desleal a Dios que se arraiga en la mente y en el corazón de una persona, con pensamientos y patrones inadecuados, que son poco saludables. Ahora, ¿cómo, pastora, destruimos estas fortalezas? Porque, ahora dime, dame la medicina porque tengo que hacerlo. El salmista decía, Señor, el salmista David decía, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que escudriñe nuestros corazones hasta las profundidades. Ver qué hay dentro de nosotros, que está ahí apegado a nosotros, que nos está haciendo daño, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que no nos deja fluir. ¿Qué? Y decirle, Señor, sácalo. Sin ningún temor, dígale, sácalo. No quiero eso dentro de mí. No tenga temor. El temor no es de Dios. Es un espíritu. Y usted lo sabe, porque le hemos dicho muchas veces, usted lo ha escuchado en muchas ocasiones. Dice Efesios que tenemos que primero fortalecernos en el Señor. Yo no me puedo fortalecer en mi propia prudencia, en lo que yo creo y como yo lo creo. Y esto no es nadie, esto sí es algo. No, no funciona así. La palabra es una. ¿Entienden? Es una. No tiene variación. Dice que lo primero, antes de que el apóstol Pablo, cuando habla aquí en Efesios, nos mande a vestirnos de toda la armadura, dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para cuando pase el día malo puedan estar firmes. Si no nos fortalecemos en el Señor, va a ser muy difícil que estemos firmes en el día difícil. Cuando termine todo, termina y uno quedó, uno para acá y otro por allá. Pero la iglesia de Cristo tiene que permanecer firme. Nosotros como iglesia tenemos que por eso aprender la palabra y saber cómo es que vamos a pelear la batalla para estar firme. Amén. Digan amén, que eso es verdad. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor, es lo primero. Tenemos la oración como un arma poderosa. Cuando tú te pones a estudiar, anoten ahí porque van a ir a su casa a estudiar después, Efesios 6. Cuando usted se pone a estudiar la armadura de Dios, usted se va a dar cuenta que cuando termina de hablar de toda la armadura de Dios, habla de la oración. O sea que la oración es bien importante. Y déjame ver si la tengo aquí para leerlo. Habla aquí y déjame buscarlo. Aquí está. Y dice el versículo 18 del capítulo 6, el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que hacemos en esta casa. Orar en todo tiempo. Oramos los martes,
los sábados a las 6 de la mañana. La jornada de oración individual de 24 horas. Es orar, porque necesitamos orar. Tener una fe firme, creyendo en la promesa de Dios, que es la palabra. Y el testimonio, amado, el testimonio que nosotros demos, que ese testimonio derriba fortaleza y te deja saber quién tú eres en Cristo Jesús. Cuando tú oras y tú te fortaleces en el Señor y tú entiendes la palabra, tú vas a entender quién tú eres realmente en Cristo Jesús. Y te va a dar identidad de hijo. Amén. Ahora, la oración en Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Nuestra batalla con fuerzas espirituales de maldad, que requiere la oración, una oración seria y continua, no una oración de un día. Por eso le explicaba antes de comenzar el servicio, que nosotros sí acostumbramos a orar. Si Dios nos indica, nosotros llamamos al pueblo para orar. Pero si Dios no nos lo indica, no lo vamos a llamar, porque no vamos a hacer cosas para que salga bonito. Aquí a mí no me importa si sale bonito o sale feo. Que sea como Dios quiere que salga. ¿Entienden esto? Si usted se rió, gloria a Dios. Si no se rió, también. Si usted no dice un aleluya, no da un aplauso, a mí no me importa, porque eso no es para mí, eso es para Dios. Yo cumplo con dar el mensaje que el Señor me entrega, porque fue bendición del pueblo. Entonces que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad y requiere la oración continua y seria de nosotros en el Espíritu. Una oración en el Espíritu es una oración continua, no una oración de un ratito. Oré ahora y ya terminé. Una oración en el Espíritu, porque a veces uno confunde que yo ando en el Espíritu y piensan que el que anda en el Espíritu es el que anda todo el tiempo ahí. Y todo así, todo por allá, porque ese es espiritual. No, hermano. Es teniendo a Dios todo el tiempo en su mente, en su corazón. Cuando usted tiene a Dios en su mente y en su corazón en todo tiempo, va a ser bien difícil que usted se desvíe. Bien difícil va a ser. ¿Entiende esto? Muy difícil. Porque cuando usted quiere hacer algo que a Dios no le va a agradar, el Señor, el mismo Espíritu Santo que muere en usted, le va a decir, no lo haga. No te vayas, no te pares, no te esto, no te lo otro. Nos va a guiar. Cuando estamos orando, entramos al campo de batalla y Dios está con nosotros, lo cual significa que vamos a ganar esa batalla, nos garantiza victoria. Porque en la oración lo podemos todo. Amén. Yo te quiero decir ahora que si algunos se han rendido y piensan que es final, que aquí llegó mi vida, y muchas veces no es que ya te va a morir, no, porque muchas veces espiritualmente muchas personas piensan que ya está aquí, ya espiritualmente estoy listo, estoy rendido, no quiero más nada. Déjame decirte que no es así. En Cristo Jesús hay esperanza. Así que levántate en el nombre de Jesús, porque hay esperanza. Mientras estés vivo hay esperanza, amén. O sea, no te rindas. Hechos 12, al 1 al 6, y luego del 7 al 8 dice, así que, déjame ya el hecho, vamos al libro de los Hechos. Hechos 12, del 1 al 6 dice así, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a alguno de la iglesia para matarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, lo que no, bueno, ustedes saben, lo dije, ahorita dije que cuando oraban los judíos y los gentiles, lo que eran temerosos de Dios, ¿verdad? Porque incluso hay muchos cristianos que no son temerosos de Dios. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Se metieron con el hombre equivocado. ¿Por qué, pastora? Vamos para allá. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua para matarle, ¿verdad? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Sin cesar, oraba a Dios.
¿Por qué dije que se metieron con el hombre equivocado? Porque había una iglesia que estaba levantada, clamando, que se puso a la brecha por su hermano Pedro, porque Jacobo había muerto, lo habían matado, pero todavía quedaba Pedro allí en la cárcel, y ya Pedro tenía una palabra de parte de Dios, aunque él sabía que él tenía una palabra y que él estaba ahí, que lo iban a ejecutar. Él sabía que Dios le había dado una palabra. Yo te quiero decir en esta hora que si Dios te dio una palabra, no es tu hora. Usted se levanta porque todavía hay mucho camino, todavía hay mucho que hacer. En el nombre precioso de Jesús. Había una iglesia que se puso a la brecha por su hermano Pedro. Y lo que pretendemos es que siempre aquí haya una iglesia que se ponga a la brecha por cada uno. Que no estemos tristes, que no estemos afligidos. No hay necesidad de estar triste ni de estar afligido. Y si usted tiene un problema, una situación, usted diga, necesito oración. Y nosotros nos ponemos a la brecha. Amén. Por eso oramos. No oramos porque somos perfectos ni somos, ay, qué buenos somos que estamos orando. Porque dice, no, tenemos que ser muy buenos para orar. Oramos porque sabemos que nos conviene orar. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Ahí estaba Pedro. Y muchas veces algunos cristianos se sienten como Pedro, encarcelado, amarrado, atrapado, ignorando la palabra que Dios le entregó, e ignorando que también hay una iglesia que está a la brecha, que está intercediendo. Amén. Y dice del 7 al 8, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Escuchen esto. Escuchen esto. Cuando usted y yo sabemos a quién le servimos, y no solamente que sabemos a quién le servimos, sino que le servimos a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, las cadenas se caen. ¿Por qué? Porque dice que la obediencia, y tu Biblia lo dice también, trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. Y si ustedes ven aquí, Pedro no tuvo que hacer nada. Aparte de que había una iglesia orando, lo único que Pedro tenía que hacer, o lo único que yo creo que hizo, fue obedecer a Dios, clamar a Dios, entregarse a Dios, confiar en Dios. Y las cadenas se rompieron, al igual que pasó con Pablo y Silas, que estaban encarcelados en un calabozo, encadenados, y ellos hicieron lo que sabían hacer, comenzaron a adorar. ¿Cuántos levantan sus manos en este momento y adoran al Señor? Dale un minuto de oración al Rey, adórale. Yo quiero escuchar a la iglesia un minuto adorando al Señor, adorando al Señor. ¿Sabe que la oración es poderosa? La oración combinado con la adoración es poderosa y rompe toda cadena y todo yugo de esclavitud. La presencia del Espíritu Santo en nosotros dice que pudre todo yugo de esclavitud. Cuando un pueblo adora y alaba y busca al Señor de corazón y anda en su mandamiento y en sus estatutos y hace las cosas conforme a como Dios dice, por obligación mi Biblia dice que las cadenas se rompen. Que usted no tiene que esperar llegar aquí para que se le ore. Las cadenas se le caen, se rompen en el nombre de Jesús. Esas cadenas se rompen, no tiene que llegar ni siquiera a la casa. En el camino que usted venga adorando se rompe esa cadena. ¿Por qué se lo digo? Mi Biblia lo dice, yo lo he vivido. Y yo sé que si yo llamo a alguien aquí para testificar, va a decir lo mismo. Yo lo he vivido. Y va a testificarle cómo sus cadenas fueron rotas. Y no porque nadie le puso la mano, le echó aceite, sino porque usted obedeció a Dios, porque adoró a Dios, porque hizo todo lo que Dios le estaba diciendo, porque lo puso de primero, porque dijo, Él es mi Rey, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se levante a adorar al Señor. Como un ejército, fuimos llamados como ejército. Y el ejército no pierde, un ejército avanza. No abandona su trinchera, iglesia.
La iglesia está llamada a despertar, a caminar como Dios dice. Y dice, y le dijo el ángel, vamos al 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Yo quiero preguntar, ¿será que aquí hay alguien que está encarcelado? Y cuando digo encarcelado, no estamos hablando de una prisión física, sino de una prisión espiritual. Encarcelado quizá en una situación, en una circunstancia, en cosas que no ha podido quebrar. Pero Jesús sí puede hacerlo, el Espíritu de Dios sí puede hacerlo. Yo creo que el Espíritu de Dios hoy quiere hacer algo diferente en la casa. Quiere romper con muchas cosas. Y a veces creemos que el que está esclavizado es el que bebe, el que fuma. No hay que hacer nada de eso. A veces hay otras cosas que tiene la iglesia oprimida. Y el Señor lo quiere sacar de ahí para que lo disfruten a Él. Que aprendamos a disfrutar la presencia de Dios. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en su manto y sígueme. Yo le comentaba a mi esposo, anoche estaba estudiando, él me dijo ayer que yo iba a predicar hoy. Y yo le dije, ¿en serio, amor? Me dijo, sí. Le dije, ok. Me acosté como 3 horas porque estaba agotada. Y en 3 horas yo le dije, Señor, me voy a dormir. Pero yo necesito que tú me ayudes, ya tú sabes. Trato hecho. Me levanté a estudiar. Y le dije, ponme el reloj para las 6. Para darle como una revisadita. Y cuando yo leí esta parte aquí, esto ministró mi vida de qué manera. Y me fui y él estaba acostado todavía. Y le dije, amor, mira cómo lo despertó, muere, ¿qué pasó? Cómo el Señor ha ministrado mi vida con esto. Y ahí ya nos quedamos hablando de la palabra. Y cuando tú te vas a Efesios, yo creo que lo puse aquí. Y el Señor en Efesios, cuando habla de la armadura, nos manda, no lo separé, pero está aquí. Y nos dice, aquí nos dice, cíñete. Y en Efesios nos dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Después dice, le dice el ángel a Pedro, átete las sandalias. Y dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mira lo que nos está hablando el Señor en esta tarde. Y después dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y cuando el Señor dice que caminaba por Galilea y por otros lugares buscando a estos hombres, a los que él iba a instruir por 3 años, les decía, sígueme. Y yo decía, por la parte de envuélvete en tu manto, nosotros tenemos que permitir que el manto de nuestro Señor envuelva nuestras vidas. Jacob tuvo el honor de ser el primero de los discípulos de Jesús en ser asesinado por su fe. Esteban fue el primer mártir que murió por la palabra, por Cristo, aunque no era uno de los primeros seguidores de Jesús. Y vamos a ver cómo la oración es un arma ofensiva. Y la iglesia en ese entonces había sufrido persecución. Y la iglesia de hoy en día sigue recibiendo persecución. Y dice que cuando
Pedro fue sacado de allí y llegó allá a la casa donde estaban sus hermanos reunidos orando. Aconteció algo grande cuando el pueblo se reunió a orar. Cuando el pueblo se reúne a orar por la misma visión, en el mismo sentir, como estaban los 120 en el aposento alto, orando en el mismo sentir, el Espíritu Santo les visitó. Y tú dirás, pero el Espíritu Santo hoy en día vive en mí, es cierto. Pero muchas veces está el Espíritu Santo como si no viviera dentro de nosotros, dentro de ti, o dentro de mí, o dentro de alguno. Y hoy nosotros, como iglesia, nos levantamos, como si fuera ese día de ese aposento alto, o como si estuviésemos en la prisión donde estuvo Pedro y Pablo y Sila. Y vamos a adorar a Dios con un fervor ardiente. Y vamos a dejar que el manto del Señor nos abrace, nos consuele, que nos proteja. Vamos a sentirlo literal, el manto del Señor sobre nuestras vidas. Que ese manto nos proteja a nosotros. Yo recuerdo una vez, hace unos cuantos años, muchas cosas fueron en el primer y segundo año, buscaba a Dios ardientemente, fervientemente. Todavía lo sigo haciendo y por eso permanezco con el mismo fuego, porque he aprendido a buscar a Dios y a amarle y a disfrutarlo. Y en una vigilia de 3 mujeres que habíamos allí, la pastora Wendy de Nicaragua, estaba la hermana que nos visitó cuando me habló de los elefantes, y estaba esta servidora. Y estábamos adorando, duramos como hasta las 3 de la mañana en el garage de la casa donde vivíamos. Y literalmente yo me fui al piso y yo sentí como un manto fue tendido sobre mí. Yo pensé que alguno me había tendido un manto. Y cuando me levanté de allí pregunté, ¿quién me tendió el manto? Me dice la pastora Wendy, nadie te tocó. Y uno dice, son experiencias de cómo Dios te puede hacer sentir su amor y su protección. Yo pregunto en esta hora, ¿has sentido tú el amor y la protección de Dios? ¿Hay alguien en la casa que no ha sentido el amor y la protección de Dios? Que quizás esté como estaba Pedro, que Pedro estaba en una cárcel física, pero tú puedes estar en otro tipo de cárcel, no tiene que ser detrás de en un calabozo, un sitio de eso. Quizás encarcelado en alguna situación de tu vida que tú no sabes cómo salir de ella. ¿Hay alguien así aquí en esta hora? Quizás con los pensamientos, que no sabe lidiar con sus pensamientos y sus emociones. Y Dios hoy quiere ayudarte. Dios hoy quiere ayudarte y quiere sacarte de esa prisión. ¿Hay alguien así? Si hay alguien así, levante su mano. ¿Hay alguien más así? No tenga temor. Este es el pueblo de Dios. Esta es la casa de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el lugar donde el Señor viene a tratar con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras situaciones. Cuando entramos por esa puerta, venimos y glorificamos, pero al mismo tiempo el Señor trata con nuestras vidas porque quiere sanarnos. Y muchas veces se pierde la sanidad solamente porque sabe que está pasando por una situación. Pero dicen, ¿qué va a decir mi hermano? No le importe. Es su vida, no es la de su hermano. Si su hermano no reconoce, ese es su problema. Pero usted reconózcalo delante del Señor. Y diga, ayúdame, no puedo más con esta situación. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Dice que confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, dice que esa puede mucho. La iglesia oraba fervientemente y constante por la situación de Pedro y su oración fue contestada. La oración de un pueblo puede mucho. El apoyo mutuo entre nosotros, entre hermanos, aunque tengamos diferencias y no seamos iguales. Quizás nos enojamos por cosas. Yo me enojo.
Porque si digo que no hablo mentira, me enojo y mucho, a cada rato. Pero se me va rato, se me olvida. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a lidiar con eso. No con el enojo, sino con que no se me quede. Pecado, hermanos, airado. O sea, no, airado no pequé, perdón, ya lo dije al revés. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que soy enojona, que lo soy de hecho, quizá un día Dios me lo quite. No me lo ha quitado todavía. Pero yo dije, Señor, ok, soy enojona. Pero ayúdame a lidiar con el enojo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Él lo hace como Él quiera. Te vas a enojar, lo que tú no vas a permanecer en ese enojo. Usted puede enojarse si usted no lo sabía. La Biblia lo dice. Lo que usted no puede quedarse en ese enojo y con ese rencor. Porque eso va a causar una raíz de amargura y lo va a enfermar. Así que no me juzguen porque me enojé. Júzguenme si me quedé. Y si me juzgan, tampoco lo hagan. Oren por mí. Amén. ¿Hay alguien que necesita la oración en esta tarde? ¿Usted necesita la oración? Venga aquí. El apóstol Pablo nos dice que cada uno como iglesia, que es necesario cambiar nuestra mentalidad terrenal a la mentalidad de un soldado espiritual, sabiendo que Jesús es nuestro capitán en mando. Dáselo fuerte al Señor. El equipo de adoración puede subir. Y vamos a orar. ¿Hay alguien más que necesite la oración en la casa? Si hay alguien más que está bregando con situaciones con las que no ha podido salir de ella, el Señor quiere hacerlo. Aquí hay un pueblo que sabe lo que es orar e interceder. El Señor puede hacerlo. Amén. La iglesia orando, por favor. La iglesia orando, intercediendo por sus hermanos. Cierren sus ojitos y comiencen a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más en la casa que necesita la oración? ¿Alguien más? No tengas temor. Gloria a Dios. Hoy puede ser ese día de tu sanidad, de tu milagro, de tu liberación. Bendito Dios. Estamos en familia. La familia no ocultamos las cosas. Si la palabra te tocó, te llegó y tú dices, sabes que hoy es mi día. He estado mal y necesito que las cosas comiencen a funcionar diferente. Aleluya. Bendito Dios. La gloria a Dios. sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Quiero llamar a mi esposo. Ven, mi amor. Bendito Dios. Santo. Santo. Gloria a Dios. 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 Pon ese versículo que estaba, Jaden, por favor, en la pantalla. Saben que Jesús vino a buscar a los imperfectos, ¿verdad? Saben que Jesús vino a buscar a los imperfectos. Y los imperfectos corrían al encuentro. ¿Saben a lo que me refiero? Lean ese verso. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Imperfectos, confesemos nuestras faltas. Porque Dios vino a buscar al enfermo. El enfermo es el que necesita medicamento. Así que ahí donde estás,
Ahí donde estás, abre el corazón. Abre el corazón y comencemos a clamar a Dios por nuestra sanidad. Señor, yo confieso, así como pastor estaba confesando acerca de su enojo, pero que en el nombre de Jesús es libre de todo, de esa cadena de enojo. Asimismo, ahí donde estás, reconoce tu debilidad. Le llamamos debilidades a todo aquello que nos ata a actuar de una manera incorrecta. Le llamamos debilidades a todas aquellas cosas de las que no hemos sido libres. Le llamamos debilidades aún a aquellas cosas que nos creemos que nos hacen fuerte. Y cuando tenemos cosas que creemos que nos hacen fuerte y nos impiden rendirnos a Dios, necesitamos trabajar en eso. Padre, yo rindo mi orgullo delante de ti. Yo rindo mi confianza en otras cosas que no seas tú, Señor. Inclusive mis pensamientos que me hacen sentir seguro de quién soy. Cuando es tu palabra la que me da seguridad de quién yo soy. Poderoso Dios, hoy yo quiero ser libre de todo dolor, de toda decepción, de todo aquello que yo he provocado y que me han hecho. Quiero ser libre. Aquí arriba también necesito que estemos todos en el mismo sentir. Necesito que todos estemos en el mismo sentir. Porque dice que confesemos nuestras faltas unos a otros. Ahí no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios nos incluye a todos. Para que ninguno se crea mejor que otro. Para que ninguno nos creamos mejor que otros. Eso es lo que hacía el fariseo. Que se golpeaba el pecho y disculpaba a los otros. Pero por la palabra de Dios, la cual nosotros la conocemos y la cual nos dice que podemos venir al arrepentimiento, a buscar el perdón y a perdonar a los que nos han ofendido y apoderarnos de esa palabra, ponerla por obra en nuestras vidas. Es como funciona. Es como funciona. Es abrir nuestros labios y decir: Dios mío, ayúdame a perdonar a aquel que me ha ofendido. Ayúdame a perdonarlo, a perdonarla. Y perdóname también a mí, Señor, por poner mi confianza en otras cosas en algunas ocasiones y dejarte a ti a un lado. Perdóname por no ponerte a ti de primero, como tu palabra lo dice, que busque primeramente tu reino y las demás cosas me serán añadidas, porque tu poder las añadirá, porque tu fidelidad las añadirá a mi vida, Señor. Y no las podré conseguir con mis propias fuerzas, sino por mi fe en ti. Por la fe que tengo en ti, Señor, de que eres mi proveedor. Por la fe que yo tengo en ti, que tú eres mi sanador. Por la fe que yo tengo en ti, que eres mi libertador. Hoy me libertas de toda cadena de opresión. Hoy me libertas de todo yugo. Hoy se pudre todo yugo por el poder de la palabra de Dios. Ahí en tu mente comienza a presentar. Ahí en tu mente comienza a presentar: yo soy libre de este yugo. Sí, yo soy libre del yugo. Sí, mi Dios. Y tú le pones el nombre porque tú lo conoces. Yo soy libre del yugo de no poder perdonar. Yo soy libre del yugo de la tristeza. Yo soy libre del yugo del dolor. Yo soy libre del yugo
del pesar a mí mismo. Yo soy libre. Y comienzas a poner en tus palabras de lo que tú quieres ser libre, porque tú conoces de qué estás atado, tú conoces en qué estás amarrado, tú conoces lo que te detiene y tú conoces lo que crees que son tus fuerzas. Que el Señor te liberte, que el Señor te liberte de la confianza en lo que tienes, en ídolos, en elefantes que representan la suerte. Tú no eres de suerte, tú eres de bendición. Hoy en esta tarde, en esta mañana, comienza y preséntale a tu Dios de lo que quieres ser libre. ¿De qué quieres ser libre? Del temor. ¿Quieres ser libre de la decepción? ¿Quieres ser libre? Comienza a decirle: libértame. Libértame, Señor. Libértame de la falta de fe, de la incredulidad. Libértame, yo quiero creer en ti. Quiero que mi fe se incremente. Libértame, Dios mío, de la incredulidad. Libértame de la confianza en otras cosas y que yo la ponga en ti. Aleluya. Tú conoces la atadura que hay en ti. Tú conoces la atadura que hay en tu vida. Y mientras no se la presentes al que puede libertarte, mientras no se la entregues al que puede liberarte, no sucederá, no sucederá, no sucederá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí donde estás, este es tu momento, este es tu momento de tú recibir esta liberación. Así como Pedro estaba en esa prisión y estaba esperando, porque él iba a morir, porque el hombre lo había decidido. Pero Dios había tomado una decisión diferente, porque Dios tenía planes con él. Y yo te digo en esta tarde: no morirás, sino que vivirás. Que vivirás para contar las bondades de nuestro Señor. Si tú te has sentido decaído en esta hora, si te has sentido sin fuerza, el Señor está aquí para levantarte, para darte las fuerzas que estás necesitando. Quizás has estado en una cárcel, en una prisión espiritual, donde tú no has sabido cómo salir de ella. El Señor hoy te está liberando. Recibe la liberación del Padre. En este momento comienza a orar, comienza a decirle: papito mío, yo no puedo más con esto. Libértame, libértame. Confiésaselo al que puede libertar y dile: no puedo más, yo no puedo más. Yo quiero ser diferente, quiero pensar diferente, quiero mirar diferente, quiero sentir diferente. Quizá tu corazón ha estado dañado, quizá tu corazón se ha endurecido, y el Señor te dice: hoy yo cambio ese corazón de piedra. Yo hoy quito ese corazón que ha dejado de amar y voy a poner un corazón que ame, un corazón que sienta, un corazón de carne que va a aprender a amar como Dios quiere que tú ames, un corazón que va a amar así como Dios te ama a ti. Quizás te han hecho creer que tú no vales nada. Yo quiero decirte en esta hora que tú vales mucho para Dios. Tú vales tanto, porque envió a Jesucristo a la cruz a derramar esa sangre preciosa. Y esa sangre es la que te liberta a ti, es la que te tiene en pie, es la que te ha libertado, es la que te alimenta, es la que te abriga. Así como le dijo el ángel a Pedro: toma tu manto y tíratelo arriba. El Señor quiere que ahora mismo tú puedas sentir ese manto de gozo en tu vida. Quizá estaba amargado, quizá estaba amargada, pero el Señor quiere que se vaya toda amargura de tu vida en el nombre de Jesús. Deja que la presencia del Espíritu Santo, esa presencia hermosa, te abrace en esta hora. Dile: abrázame, Espíritu Santo. Abrázame, Espíritu Santo. Abrázame, Espíritu Santo. Y pudre todo yugo que hay de esclavitud en mi vida. Porque a partir de hoy tú eres libre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
tenido pensamiento de temor. Quizá ha tenido pensamiento de suicidio. Ha dicho, hoy hasta aquí llegó mi vida. Hoy me quito la vida. No, te dice el Señor. Reprendamos espíritu de muerte que pueda haber en la casa y sobre usted en el nombre de Jesús. Y declaramos vida, la vida de Cristo. Quizá está bregando con doble ánimo. Y el Señor quiere que tú camines en una sola dirección. Quizá hoy tú necesitas que el Señor ponga en ti el querer como el hacer. El Señor lo hace. Él está libertando en este momento. Está rompiendo con cadenas. Está derribando muros. Todo argumento que el diablo haya levantado en tu vida hoy se cae en el nombre de Jesús. Se deshace. Todo edicto que haya sido firmado, toda ley que Satanás haya firmado en contra tuya, así como lo hizo con Daniel, hoy queda inoperante, sin validez. En el nombre de Jesucristo. Tu presencia, lléname de tu poder. Se rompe el yugo de esclavitud. Se rompen las cadenas. Se caen los muros. Se pudre todo yugo. Se pudre el yugo de la opresión. Se pudre el yugo de la esclavitud al pecado. Se pudre el yugo. Se pudre el yugo que te ata. Se pudre el yugo que te acaba. Se pudre el yugo que te ata a la indiferencia. Se pudre el yugo que te ata. Se pudre el yugo. En el nombre de Jesús somos libres. Libres para amarnos unos a otros, como manda la palabra. Somos libres para sentir el dolor del otro, para gozarnos en las alegrías y entristecernos con las tristezas de otros. Somos libres para compartir la palabra de Dios. Somos libres para estar junto a Él, que Él se mueva libremente. Si tu corazón siente dolor, si tu corazón siente pena, entrégalo al Señor, que Él es el que puede hacer algo por tu vida. Él es el que puede hacerlo. Él es el que puede liberarte. Él es el que puede ayudarnos. Él es el que lo puede hacer. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, el glorioso Dios. El que está falto de esperanza, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Oh, he perdido la esperanza. No la pierdas, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Hay esperanza en Cristo Jesús. Glorioso Dios. Oh, puedes decir como decías Nehemías. Después miré y me levanté y vi a los nobles que me acompañaban, porque Cristo me había liberado, porque Cristo me ha libertado. Caminaré y no me fatigaré, correré y volaré como las águilas, porque Cristo me ha liberado, porque el Señor ha quitado la carga. El Señor ha quitado la carga. El Señor ha quitado la carga que me detenía. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Por el poder de su palabra nos convertiremos en centinelas de Él, de su reino. Nos convertiremos en centinelas de su reino. Centinelas de esta casa. Centinelas de las almas necesitadas, que conozcan del Dios Todopoderoso. Seremos atalayas, llevaremos su palabra, porque hemos sido liberados. Hoy el yugo se ha podrido, el yugo ha quedado roto, la cadena ha sido destruida, las murallas han sido derribadas, y hoy recibes la liberación, para que tu boca sea libre de proclamar el reino de los cielos, el reino de los cielos. Hoy te conviertes en un guerrero, hoy te conviertes en un miembro del ejército de Dios, para pelear contra las acechanzas del enemigo, para hacer retroceder el poder de las tinieblas. Hoy tú eres luz, hoy recibes la luz de Cristo, hoy recibes la luz de Cristo, para que donde vayas ilumines.
que ilumines con la palabra que el Señor te entrega, con tu manera de actuar, con tu manera de hacer las cosas. Iluminarás a muchos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. La esperanza vuelve a ti. Oh, bendito Dios. Llena este lugar. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Gloria a Dios. Ven, Gloria a Dios. llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Gloria a Dios. Rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento y no puedo de ti escapar. Estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento y no puedo de ti escapar. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy el Señor te está haciendo libre. Hoy el Señor te está haciendo libre. Hoy el Señor te está liberando. Hoy el Señor te está liberando. Y cuando estés en situaciones, acordémonos de que le servimos a un Dios grande y temible. Le servimos a un Dios grande y temible que te ha liberado hoy. Y que hoy has sido libre, pero no para que te quedes quieto. Hoy has sido libre para que pelees. Para que pelees por tus hermanos. Para que pelees por tu familia. Para que pelees por tus hijos. Hoy has sido libre. Hoy has sido libre. Recibe la liberación de parte de tu Dios. Estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento y no puedo de ti escapar. Estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento y no puedo de ti escapar. Estamos rodeados de esta preciosa, de la presencia hermosa del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas y saber que están rodeados por esa gloria que solamente la podemos sentir en Él? Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos tu vida, Wanda.